Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén Yepes. Las peleas y los conflictos son conceptos que aparecen pronto en nuestras vidas de pequeños, como los libros de cuentos, la escuela, las aventuras animadas de la TV o las noticias. Incluso la humanidad ha protagonizado conflictos desde sus orígenes en la prehistoria, pasando por las batallas entre los imperios de la antigüedad, las culturas prehispánicas, las monarquías, etcétera. De ahí surge el cuestionamiento: ¿por qué tanta violencia y cuáles son sus causas? Para muchos de nosotros estas imágenes son muy familiares y son testimonios de los conflictos que la humanidad ha tenido a lo largo de su historia. Son imágenes desgarradoras que no necesitan ser explicadas, imágenes que han sido difundidas por los mismos protagonistas o por reporteros de guerra que han arriesgado sus vidas, imágenes absurdas que no cabrían en nuestro entorno familiar. Sabemos quiénes han sido los generadores de esta violencia, que convencieron o obligaron a muchas personas a enfrentarse con sus enemigos creyendo tener la verdad absoluta. Después nos han hecho creer que existen los héroes que vienen a salvar a la humanidad y que debemos de darles gracias sin que ellos realmente se preocupen por los intereses de los pueblos que según representan. Y entonces podemos pensar que todo es color de rosa, que todos vivimos felices y sin preocupaciones, que podemos vivir con gente de otros países, de otras razas, de otras religiones e ideologías, pero nos damos cuenta de que esto no es cierto y de que reaparecen personajes que vuelven a tomar decisiones para que las personas se vuelvan a enfrentar cada vez con armas más mortíferas y seguir viendo estas imágenes desgarradoras. Lo que ha cambiado nada más es el lugar y los protagonistas. Con la evolución tecnológica podemos atestiguar escenas iguales o peores que las del pasado, donde miles de niños y mujeres están totalmente expuestos. Niños que nunca han vivido la paz, padres que gritan por ayudar a sus hijos, adolescentes que claman por detener la violencia, y a veces pensamos que México es un paraíso exento de toda esta violencia y que estamos muy alejados geográficamente de esos riesgos, nada más lejos de la realidad. México también está lleno de violencia y nuestros hijos la están presenciando. Solamente cambian los personajes que hasta se han vuelto de moda en algunos corridos populares. En nuestro país también podemos ver escenas que no son muy diferentes a las de los otros países que vemos en las noticias. Y no solamente se trata de las guerras armadas, también la violencia va mucho más allá. La violencia siempre será violencia en cualquiera de sus formas, como la violencia de género, la violencia familiar, el famoso bullying, la discriminación contra los migrantes, por poner unos ejemplos. Y seguimos viendo estas escenas con niños rogando para que ya no sigan lastimando ni atacando a sus padres, o padres llorando por la muerte de un hijo, o manifestantes que quieren encontrar a sus hijos desaparecidos, o que ya no haya más asesinatos. Pero ¿cuáles son las causas de la violencia y cómo explicárselas a nuestros hijos? Los motivos generalmente pueden empezar por motivos muy sencillos, por ejemplo, el amor, los celos, la ira, el orgullo o las ansias de poder. Sin embargo, en nuestro mundo, estos conflictos cada vez son más complejos y los temas por los cuales se genera son diferentes, como por ejemplo el tener más territorio, recursos como el agua, el petróleo, diferencias ideológicas, y aparecen entonces la necesidad de explicar otras expresiones que van haciendo presentes en la realidad de nuestros pequeños. Por ello tenemos que estar listos para responder cuestionamientos como qué significa refugiados, qué es la guerra civil, qué son las muertes violentas. Y lo más importante, según los expertos, es hablar sin tapujos para evitar que se formen ideas erróneas y transmitir seguridad sobre estos temas. No debemos subestimar la capacidad de comprensión de nuestros hijos, hay que hablar con naturalidad, tener mucha paciencia, no sobreexponerlos, no hay ideologías ni buenas ni malas, facilitar espacios de expresión, buscar fuentes de información adecuadas para los niños, y al explicar la violencia es importante asegurarles que están a salvo. De esta manera podemos hablar con nuestros hijos sobre las causas de esta violencia y las consecuencias para las personas. Lo que buscamos siempre será la felicidad de nuestros hijos y fomentarles la seguridad y los valores que son necesarios para que vivan en un mundo en paz. Muchas gracias.